Mis amados, Dios les bendiga. Bienvenidos a la Academia de Obreros en esta maravillosa hora. Estamos muy contentos con nuestro Señor Jesucristo por lo que Él está haciendo. Nuestro Señor está preparando un equipo de gente, una generación de almas de obreros para recoger la mies. Esta academia tiene como objetivo instruir, equipar y formar obreros para la mies. Nuestro discipulado tiene que ver con formar carácter. Así que tenemos que aprender, ¿verdad?, que cada reunión de nuestra iglesia tiene un objetivo. Hoy vamos a estar viendo la impartición leales y honorables. ¿Por qué es tan importante a la hora de hacer la obra del Señor ser leales? Porque sencillamente sin ser leales no podemos ser honorables. Las personas honorables son las personas leales. No son las personas que saben hacer bien una cosa, sino aquellos que saben tratar bien con su equipo, con sus líderes, con las personas que dirigen y con las personas que les dirigen. Eso es lo que produce la lealtad. Hay personas que tienen muchos talentos, muchos dones, son carismáticos, son personas ilustres en lo que hacen, pero carecen de lo que es la honorabilidad. No son fieles, no hacen las cosas con fidelidad, no respetan a autoridad. Pareciera que la infidelidad está de moda hoy, mucha infidelidad en la familia, adulterios, fornicaciones, en la sociedad. Nadie se sujeta a nadie. Las personas como que el ser desleal les diera un título. Todas estas cosas dañan a la hora de hacer la obra del Señor. La gente infiel malforma al discípulo. Los infieles nunca podrán hacer discípulos. Por eso es que nosotros entendemos y sobreentendemos lo que significa, lo que pesa la fidelidad. Una iglesia con un liderazgo fiel es una iglesia impenetrable. Es una iglesia que jamás, de los jamases, el enemigo la va a destruir. Una iglesia sí la destruye el enemigo, pero necesita un infiel infiltrado. Satanás no puede venir a destruirnos si no se infiltra y si no lo hace a través de alguien. Judas fue uno que decidió no ser fiel. Por esa razón fue que traicionó a Jesús. ¿Dónde comienza la fidelidad? ¿Dónde debe de marchar la fidelidad? La fidelidad en el discípulo. El discípulo fiel debe ser fiel a Dios, pero no solo a Dios, sino también a sus líderes. Hay discípulos que creen que si él es fiel a Dios, lo es todo. Y de hecho, si uno no le es fiel a su líder más inmediato, a su líder que Dios le ha puesto, tampoco podrá serle fiel al Señor. Nosotros encontramos en la palabra del Señor, en Filipenses capítulo 2, versos 19 al 24, que el apóstol Pablo dice estas palabras: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo, escucha esto, a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviarlos luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Qué importante es tener discípulos fieles. A la hora de hacer la obra del Señor, a la hora de nosotros extendernos como ministros del Señor, como siervos de Dios, a la hora de extendernos a otras naciones, a otros pueblos, de quien tenemos que echar manos es del discípulo fiel. Es
es imprescindible tener discípulos fieles en los campos de extensión. El apóstol Pablo jamás iba a poder extenderse si no tenía un discípulo o un discipulado fiel. Todos hablamos de lo que Pablo alcanzó en tan poco tiempo. Pablo alcanzó a Asia Menor, alcanzó a España, Roma, alcanzó a Bitinia, alcanzó todo el mundo de aquel entonces. Lo más conocido del mundo de aquel entonces era España. Y Pablo fue a España. Pablo fue a Roma. Pablo fue a los lugares más lejos que se podrían encontrar, hasta donde había civilización en aquel entonces. Y todos creemos que Pablo, el mérito en sí de Pablo fue alcanzar todos estos pueblos, pero el efecto o el motivo que lo llevó ahí, la fuerza que lo llevó ahí, fue el buen discipulado. Si Pablo no hubiera tenido buenos discípulos, él no hubiese alcanzado todos esos lugares. Por eso es que le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos. O sea, Pablo, a la hora de extenderse o a la hora de confiar, tenía gente de confianza, tenía gente madura, tenía discípulos fieles. Uno de ellos era Tito también, Timoteo. Onésimo se convirtió en un gran discípulo en la cárcel. Filemón, un gran discípulo de Pablo. En el capítulo 13 del libro de Romanos encontramos un grupo como de 9 personas que él da fe de ellos, porque eran fieles, dispuestos a dar la vida por él, no por el evangelio, por él, porque cuidando al hombre de Dios se cuida la grey. La Biblia dice: herirá al pastor y el rebaño será disperso. Cuando hay discípulos fieles, la obra se preserva. Entonces Timoteo es un prototipo de un discípulo fiel, como usted se está formando para hacerlo. Nadie nace siendo fiel, nadie nace siendo honorable. Esos son méritos. Por eso Pablo dice: ninguno tiene méritos como este. Ya conocéis los méritos de él. ¿Cuáles eran? Fiel, cabal, puntual, amoroso, lloraba por la obra del Señor, daba la vida por los demás. Timoteo es un hombre que al verlo como discípulo es anhelarlo, un hombre que se sometió a su Señor en esta tierra, llamado Pablo. Y Pablo lo formó de una manera que cuando Pablo se va de esta tierra, a él le dejó el manto. Habían muchos discípulos, pero a Timoteo nadie lo pudo sobrepasar, porque fue tan fiel que lo que Pablo le decía, lo hacía. Y eso es lo que estamos haciendo en Academia de Obreros, haciendo discípulos que estén dispuestos a recibir órdenes, a no discutirlas, a hacerlas, a llevar a cabo la obra. Entonces Voz Profética a las Naciones será una iglesia inquebrantable, irresistible para las tinieblas, e iremos donde otros no han ido. El discípulo es el que catapulta a su pastor, a su profeta, a su maestro, a su apóstol. De ahí es donde nos tomamos y nos agarramos, de el discípulo. Segundo lugar, todo hombre fiel es seguidor. Todo hombre fiel se conoce por ser un hombre que sigue. El fiel sigue, el infiel se queda atrás. Aun cuando todos los que creen en Jesús son ovejas, no todos son aún discípulos fieles. Uno comienza siendo oveja, uno comienza yendo a la iglesia por la salvación del Señor, por el culto que es maravilloso, porque me alientan y me animan. Y así, ese es el ámbito de la oveja. Ahí comenzamos todos. Pero una oveja puede ser buena oveja y no netamente ser fiel o seguidor. La oveja siempre va por lo que le conviene. El seguidor no. El seguidor va a lugares donde se le envía, que no quiere ir, pero va. Por eso Jesús le dijo a Pedro: cuando eras joven, o sea, cuando eras oveja, cuando eras tierno, te ceñías e ibas donde tú querías, pero ahora te ceñirá otro e irás donde tú no quieres. O
Entonces, la oveja tiene una diferencia, el discípulo y el discípulo a la oveja. La diferencia entre una oveja y un discípulo es que la oveja espera que dejen a las otras 99 para que la cuiden a ella. La oveja es egoísta, egocéntrica, demandante. El discípulo es dadivoso, generoso y ofertante. El discípulo da, y como prueba de ello es Eliseo. Eliseo era un discípulo seguidor, era fiel. Varias veces le dijo su señor Elías: quédate aquí, que yo me voy para tal lugar, pero tú no me puedes seguir. Y él decía: vive mi alma, vive Dios, vive mi alma, que no te dejaré. O sea, él era un fiel seguidor, porque en él había humildad, en él no había soberbia. Un soberbio se hubiese enojado si su señor le dijo: quédate aquí. O sea, hay momentos donde tenemos que gestionar, pero para eso necesitamos ser fieles. No podemos nosotros seguir a alguien solo en los momentos fáciles. Tenemos que ir más allá y necesitamos visión. Este hombre, este profeta poderoso que hizo el doble de milagros que su señor, este hombre le dijo: yo iré contigo, estoy dispuesto a ir hasta el final. Por eso fue que Elías vio a su señor ir al cielo, vio a su señor que iba en el carro de fuego, tomó el manto porque fue hasta el final. La fidelidad es la que te va a ayudar a ir hasta el final, pero la fidelidad va a ser probada. Para mí, esa fidelidad de Eliseo fue probada. ¿En qué área? Se probó si Eliseo como discípulo tenía orgullo todavía, porque fue tentado su orgullo. Quédate aquí. Y segundo, le tiró el manto y lo tuvo que recoger. Por eso es que vemos la doble porción en el discípulo llamado Eliseo. Y cuando hizo el primer milagro, no lo hizo a su nombre, sino a nombre de su líder que se había ido, llamado Elías. ¿Dónde está el Dios de Elías? Golpeó las aguas y las aguas se le abrieron. Por eso es que Jesús, cuando caminó en la tierra, hizo un llamado y dijo: ven, sígueme. Si quieres ser honorable, fiel, debe ser un fiel seguidor. No hay gente honorable y fiel si no es un fiel seguidor. Mas, sin embargo, van a haber momentos donde nadie te va a decir: ven y sígueme. Tú tienes que saber que tienes que seguir a alguien. Tú tienes que saber que tienes que caminar con ese alguien. O sea, ese fue Eliseo. Fue un poquito más allá, porque no necesitó que lo llamaran. A veces, de una manera adrede lo rechazaban para ver si estaba listo para la doble porción. Pero le digo: cosa difícil me has pedido. O sea, para poder pedir la doble unción tenía que tener doble disposición para servir. Pero fue probado y fue hallado fiel. Tercer lugar, fidelidad en la adversidad. Es bien importante. En 1 Samuel 26, del 21 al 25, escucha lo que dice la palabra del Señor. Y Jehová pague a cada uno según su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada, preciosa hoy en mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Eso hizo David. El ejemplo de fidelidad en la adversidad fue David. Nosotros conocemos la historia de David, que fue perseguido por su líder llamado Saúl 7 años. Le dijo: me has perseguido por todo lugar, debajo de las piedras, me has perseguido hasta donde están las cabras. No ha habido lugar donde no me hayas perseguido, como a una pedernil del campo. Pero Jehová me ha guardado y me ha librado de ti. Y cuando Dios se lo pone en las manos, David no lo mata porque reconoce la unción. Aunque me persiga, no lo voy a matar porque yo conozco la unción.
Hoy en este tiempo, quien destruye al pastor y quien destruye el liderazgo no es el diablo, sino la gente con falta de honorabilidad y de fidelidad. Porque lo ven cometer un horror, lo critican, lo ponen en perspectiva, lo denigran y comienzan a hablar en mal de él con todo mundo. Eso es falta de fidelidad. David nunca habló en mal de Saúl, aun cuando Saúl lo perseguía para matar. ¿Por qué? David era fiel y eso fiel de David lo hizo ser honorable. Cuando a David se le tocó dirigir a Israel como respuesta o como consecuencia a su honradez y fidelidad, el pueblo le fue fiel a David. Siempre cuando a David lo quisieron matar, el pueblo guardaba a David, cuidaba a David, porque habían visto a un David fiel ante los ojos de su rey Saúl. David nunca, jamás se puso a criticar a Saúl. Siempre lo cuidó, siempre lo guardó, aun cuando su fidelidad fue puesta a presión. Hay momentos donde hay líderes que cuando se les impide penetrar a cierto círculo o a cierta esfera de su líder, se enojan, se resienten. Porque ellos no quieren estar ahí para servir, sino para sentirse servido o por su estatus. Debemos de aprender nosotros a ser fieles, porque a veces Dios o nuestro líder los pondrá a prueba. Porque antes de tú ser aprobado, tenés que ser probado. Antes de ser ascendido, tenés que pasar por un proceso. Y en ese proceso se necesita que seas humilde. Y si hay humildad en ti, vas a ser fiel. Si no, te vas a rebelar. El momento de Dios está en las manos de Él, pero también se lo revela a sus siervos. Por eso es que debemos de entender que hay un momento de escuchar, hay un momento de aprender, hay un momento de seguir. Porque si tú no sigues, ¿quién te seguirá a ti? Es importante que si el líder no pasa un proceso, ¿cómo se lo puede enseñar a otro? ¿Cómo tú le puedes decir a una oveja que esté bajo tu autoridad? ¿Cómo le puedes decir obedezca como yo obedezco a mi pastor? Si tú sabes que esa oveja te está viendo hacer las cosas equivocadamente. Entonces es importante, es imprescindible la fidelidad delante de los demás para que sean seguidores a nosotros cuando nosotros los guiemos a ellos, así como nosotros le hemos dado el modelaje. Por eso Pablo dijo que sean fieles como yo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Esa es la cadena de mando, esa es la autoridad. Por ende es importante. Si tú te das cuenta, David fue fiel a Saúl aun cuando Saúl lo perseguía. María y Aarón fueron infieles a Moisés cuando Moisés ni aún los perseguía, sino que los amaba. O sea, qué tremendo es que David pudo serle fiel a un rey que lo perseguía y que lo quería matar, pero María y Aarón no le pudieron ser fiel a un Moisés que los amaba, que los cuidaba y que los protegía. Dame un momento. No es nunca la presión o la infidelidad o los momentos hostiles de tu líder no son justificaciones para que tú también lo seas de infiel. Pero si David le había sido infiel a Saúl, te aseguro que muchos de nosotros justificáramos a David. Pero David fue honorable porque no tomó la debilidad de su rey para contraatacar. Eso es ser honorable. Aunque si lo hubiera contraatacado, hubieran quedado igual uno para el otro. Pero David se mantuvo fiel. Ahora, María y Aarón, por eso fue que María quedó con lepra, porque Moisés nunca le fue infiel a ellos. Siempre los protegió, siempre les amó y lo traicionaron. Hoy, en este tiempo, está pasando eso en muchos ministerios. Los líderes, aun cuando su pastor los trata de maravilla, lo traicionan cuando ven la oportunidad. Y hay personas en las iglesias que no se dividen porque saben que nadie les va a seguir. De otra manera, ya días lo hubiesen hecho. Pero no lo hacen porque saben que van en fracaso total. No es porque en sus corazones no tengan ganas de hacerlo. Hay personas que aun cuando critican a su pastor, los que le escuchan los corrigen. Porque donde hay orden, el enemigo cierra la boca.
Por eso es que nosotros tenemos que aprender a ser honorables, fieles en lo poco, en lo injusto y en lo ajeno. Cuarto punto de esta lección, muy importante de esta impartición. Fuimos fieles a nuestros discipuladores, a nuestros maestros, a los apóstoles. Timoteo a Pablo, David a Saúl, María es lo contrario contra Moisés, Eliseo a Elías. Ahora, fiel en lo poco, en lo injusto y en lo ajeno. Es otro grado de fidelidad. Es importante, dice la Biblia, Lucas capítulo 16, verso 10 al 12, dice, pues si en la riqueza injusta no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Escucha lo que Jesús le dice a sus discípulos. Esto es importante como discípulo marcado. Fiel en lo muy poco. Dios prueba a las personas en lo muy poco y hay quienes lo aprovechan y otros que lo menosprecian. Pero ahí inicia el camino a la abundancia. El ejemplo es Jacob, que salió sin nada de su casa, pero confió en Dios y regresó con riquezas. Hay quien que desaprovecha lo poco. Cuando yo fui enviado a esta ciudad a predicar la palabra hace 21 años, 22 cabal acabo de cumplir, yo vine sin nada, sin nada. Solo me dijeron, esa es la ciudad, ahí hay 8 personas, que Dios lo bendiga. Y yo nunca murmuré, nunca pensé cosa alguna mala. Para mí fue un gozo que me asignaran a la ciudad. Y para mí era mucho que confiaran en mí. A veces nosotros queremos ir con la confianza de nuestros pastores y además de eso con provisión. No aprovechamos los momentos de Dios. Si yo te digo a ti, abre una célula, eso es demasiado para que tú anheles y para que tú seas agradecido. Porque si tú, con esa puerta que se te da, abriendo una célula, tienes visión, tú sabes que tienes un llamado para cosas grandes y puedes llegar hasta donde tú no te imaginas, pero ese es el principio. ¿Cuántas veces uno no está diciendo, por favor, abran célula, por favor, no le quieres dar la casa al Señor, no te querés comprometer con el Señor, no quieres darle tu tiempo al Señor y crees cosas grandes? Eso es contraproducente a la oración muchas veces. Señor, llévame a cosas grandes, Señor, bendíceme cuando Dios te abrió la puerta, pero no la aprovechas. Las puertas pequeñas son las que siempre te llevarán a las cosas grandes. Dios nunca te pondrá en lo grande si no eres fiel en lo pequeño. Por eso que la mínima expresión en el modelo es la casa de paz. Ábrela, tú, otro más en tu casa. Prueba la fe, camina en fe y tú vas a ver cómo Dios te va a llenar una casa de alma y cómo Dios te va a ir llevando. Y me puedo adelantar años más adelante. Dios te puede llevar a multitudes, a estadios, pero tienes que comenzar allá abajo, porque ese es el motivo principal o donde Dios te va a formar. Yo comencé predicando los martes, cultos de oración, después me pusieron los sábados, después los domingos, después como diácono, después me enviaron acá y comencé con una iglesia muy pequeñita. Y después Dios me sacó a la ciudad a predicar a ciertas iglesias, después a diferentes estados, ahora me ha sacado a las naciones. Y Dios me dijo, te voy a llevar a las naciones, pero pasaron, para llevarme Dios de la palabra al hecho, 25 años de prueba, de batalla, de fidelidad, de honradez y de trabajar en el reino. Es un momento de Dios. Entonces muchos quisieran andar en naciones, pero no han sido fieles en lo poco. Lo poco es importante, porque lo fiel en lo poco te califica para lo grande. Segundo, en lo injusto. El que no es fiel en lo injusto, Dios no le confía lo verdadero. El ejemplo fue David, quien fue fiel a Saúl en los momentos de injusticia. David fue fiel a Saúl en los momentos de injusticia, Dios le dio el trono. Y Dios lo hizo rey. Y no solo rey, porque David fue el segundo rey de Israel. Y cuando Jesús nace, Jesús en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis dice,
la raíz de David. O sea, en otras palabras, Jesús tomó la simiente de David por la fidelidad y la honorabilidad. Es importante ser fiel en los momentos injustos. No murmurar, no criticar, mantenerse fiel en los momentos injustos. Número 3, en lo ajeno. Hay personas que desprecian lo ajeno y no lo cuidan. Un ejemplo, estas oficinas que tenemos aquí, las tomamos alquiladas e invertimos tiempo, dinero para ponerlas maravillosas y lindas. Alguien vino y me dijo, ¿por qué si no es suyo lo pone tan bonito? Mi respuesta fue, si yo cuido lo ajeno, Dios me va a dar lo mío. Yo conozco la palabra. Yo me muevo por la palabra. Yo no me muevo por lo que mis ojos ven, sino por la palabra. Si tú cuidas lo ajeno, tienes seguridad que Dios te va a dar lo tuyo. Porque Dios dice, si este tipo, si este hombre, si esta mujer está cuidando lo que no es de él, ¿cómo no va a cuidar lo mío? Entonces tenemos que cuidar lo ajeno. Si tú tienes algo que no es tuyo y te lo confían para que lo cuides, cuídalo mejor que el dueño, porque eso te va a calificar para que se te dé lo tuyo. Es importante. Hay personas que desprecian lo ajeno y no lo cuidan. Por esto no logran conseguir lo propio. Hay quienes cuidando lo ajeno se hacen ricos. Uno de ellos fue Jacob. Jacob cuidó 14 años con fidelidad las ovejas de Labán. 14 años con fidelidad. Y era tan fiel Jacob que le dijo a Labán, los ojos se me secaron cuidando tus ovejas de día y de noche. En el día le dijo en el ardiente calor del desierto y en la noche en las heladas del desierto. En los desiertos en la noche es insoportable el frío y en el día insoportable el calor. Le digo, yo te las cuidé con fidelidad. Y si un animal arrebataba una de las tuyas, yo te la reponía. Esa es fidelidad. Yo te la reponía de las mías. ¿Por qué? Porque soy fiel, porque soy honorable. Ese trabajo duro de Jacob, aunque Labán, su tío, no se lo agradeció, Dios se lo recompensó. Problema de los líderes muchas veces es que no les importa la recompensa de Dios, sino el reconocimiento de los hombres. Cuando haces bien las cosas delante de los hombres y no te lo agradecen, la recompensa viene de parte de Dios. Pero si tú estás buscando el agradecimiento de los hombres, la recompensa de Dios no vendrá porque ahí la tienes ya. ¿Qué buscas cuando haces la obra de Dios? ¿El reconocimiento de los hombres de la tierra o la recompensa de Dios? Tú decides qué quieres. Por eso hay personas que trabajan duro y no son bendecidos, porque siempre viven quejándose de que no les valoran lo que hacen. En el cielo sí hay recompensa cuando lo haces de un corazón humilde. Dice la Biblia en Proverbios 11:13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. En Proverbios 13:17 dice, más el mensajero fiel acarrea salud, vida. Si Dios se muestra siempre fiel, los portemos bien o mal, ¿por qué nosotros vamos a portar infieles cuando alguien comete un error en contra de nosotros o de otros? La fidelidad es importante para llegar a las cosas grandes. En el nombre poderoso de Jesús, ordeno a tu espíritu que sea fiel para que acarree vida en todo momento. Te bendigo, adelante en el nombre del Señor.